Entonces, les decía que eh, es la 11ª clase y vamos a, pues también como es la clase que nos vamos a tener antes de las vacaciones y terminar con los temas centrales a donde queríamos llegar con este diplomado, que era que es el saber por qué sostenemos la postura sea vacante y cómo es que se fue dando todo esto. Pues es bueno recapitular un poco, ¿no? En las pláticas anteriores, pues demostramos brevemente cómo lo que el modernismo buscaba era opuesto a lo que la Iglesia Católica enseña, ¿no? Una renovación radical del dogma que es pues en sí mismo una gran blasfemia, ¿no? Renovar desde la raíz, pues, ¿quién es la raíz de la Iglesia? Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si quieren renovar la raíz, pues están queriendo renovar al mismísimo Cristo. El dogma es verdad revelada por Dios, entonces no se puede cambiar. Que no se entienda por completo es normal, es lo naturalmente, es lo humano, ¿no? El estudio, el Espíritu Divino que nos inspira, nos mueve a entender cada vez mejor. Pero bien sabemos que el conocimiento, que los designios divinos son insondiables, ¿no? No nos alcanzarían 1000 vidas para saber todo lo que podríamos saber sobre Dios y su iglesia y Dios y su religión y la manera de ligarnos con Él. Obviamente Él no nos exige nada de eso, ¿no? Pero querer decir que no se puede y que están mal y que cambian y que Dios se equivoca, pues es un absurdo. Y todo eso lo, lo, lo declaró el modernismo, que empezó desde el finales del siglo XVIII y culmina, bueno, no culmina, sino que llega a esa gran parte de su plan en el Concilio Vaticano, donde ya lo expresan abiertamente. Ahí está en documentos, en acciones, en, en, en resultados de toda su doctrina. Ya van 60 años de la ejecución del Concilio Vaticano II. ¿Y cuáles son los resultados? Ya vamos a hablar de eso. La libertad religiosa, el falso comunismo son doctrinas condenadas por la Iglesia en varios documentos que revisamos o que mencionamos más bien. Y, y, y van contra el principio, fundamental de que es un solo Dios y es una sola la verdad y es una sola la manera de unirnos a Él, ¿no? Por eso esta imagen de la Basílica de San Francisco en octubre de 1986, donde Juan Pablo II reúne a los líderes de muchas falsas religiones y todos oran a Dios en adoración a ese Dios que es el mismo Dios para todos eh, y que todas valen y que todas son dignas y que todas son buenas, y no es así, ¿no? Si Dios hubiese querido tener muchas religiones, así lo hubiera mandado expresamente, pero jamás lo ha hecho así, ¿no? Desde el pueblo elegido hasta la doctrina fundada por nuestro Señor Jesucristo, ha sido una sola religión en todas sus etapas, demostrado ampliamente por la historia natural y sobrenatural, que no es lo que Dios ha querido, ¿no? Eh, y pues mm, como revolviendo lo mismo, la actualización de los tiempos modernos, ¿no? El famoso ayornamiento, ser de la iglesia actual, como si lo que Dios nuestro Señor dijo fuese o pudiese llegar a ser obsoleto y entonces hubiera que eh, cambiarlo, ¿no? Ahora, siempre va a haber quien pueda alegar, es que los cambios eran necesarios. Los cambios humanos prácticos sí son necesarios. Cuando la iglesia inició no se utilizaba la electricidad y después cuando llegó la electricidad sirvió para gran beneficio de la iglesia, así con cualquier avance tecnológico y así ya no tenemos que andar en catacumbas participando del santo sacrificio de la misa, etcétera, etcétera. Pero esos cambios naturales y prácticos se van dando según la necesidad, ¿no? Y los cambios que proponían aquí no eran cambios prácticos, ¿no? Sino eran opuestos. Lo que antes se predicaba, ahora se considera inválido. Entonces, allí es cuando no estamos hablando de una modernización ni una actualización a los tiempos modernos, ni una mejora, ¿no? En la práctica de la iglesia. Estamos hablando de un cambio. Cambiaron la forma en que se enseña la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, yendo directamente en contra del precepto de enseñar a todas las naciones sin alterarlo en nada. Eh,
pues a través de las pláticas, de las 10 pláticas anteriores, vimos mucho de cómo y cuándo y específicamente a qué puntos se hicieron esto. Así es que si es la primera vez que vienen o no han visto las pláticas anteriores, se las recomiendo mucho. Eh, ahí tenemos, eh, pues ahí están grabadas en la página de la CJFM, de las señoritas de la Acción Católica, de aquí a Hermosillo, y que nos han hecho el favor de subirlas en su plataforma y se las recomiendo, ¿no? Ya están, ahí están en el grupo, sí. Si ya están en el grupo, pues se las pueden ver. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos propuso el modernismo? En las pláticas que nos dio el maestro Alejandro Flores, pues hablamos mucho de esa filosofía del modernismo, ¿no? Eh, fuera de la cuestión litúrgica, fuera de la cuestión de la mística plástica, le llaman a ornamentos y imágenes y velas y luces e inciensos, todo eso que sirve para el culto a Dios se le llama mística plástica. Pero más que eso, fue un cambio en la filosofía de, 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 de pensar, de actuar de las personas, ¿no? Ya hablamos de lo que era el inmanentismo, hablamos de que el modernismo proponía un cambio antropocéntrico donde la figura principal no era Jesucristo nuestro Señor, fundador de la Iglesia Católica, verdadero Dios y verdadero hombre, sino el hombre mismo, ¿no? Entonces, con esa sola, si esa sola filosofía se hubiese eh, si esa sola filosofía se hubiese permeado, ya estaría mal, ¿no? Muchas veces a través de las pláticas aclaramos una sola herejía, una sola declaración contraria a lo que la iglesia dice era suficiente para abandonar toda propuesta. Así, toda la liturgia y los sacramentos se hubieran quedado exactamente iguales, el declarar que todas las religiones son válidas y que todas hay gracia, etcétera, etcétera, ya con eso hubiera sido suficiente para no seguirlos, ¿no? Porque como dijimos repetidas veces, no podemos ser 99% católicos. O estamos con nuestro Señor, o no lo estamos, o juntamos, o desparramamos. No hay punto medio, así nos los declara Él mismo, ¿no? Eh, Me dicen, los tradicionalistas no son conservadores en el sentido de oponerse al cambio. Para los tradicionalistas, la idea es que debemos cambiar para lograrlo, que todo siga igual. Muy buena distinción, muchas gracias. Y efectivamente aquí, pues la imagen esa era aquí la del medio, ¿no? Donde están esos sacerdotes con la mentada teología de la liberación, donde todo era justicia social, primero los pobres, ¿a qué nos suena eso? Porque nuestro Señor Jesucristo encarecidamente nos dijo que diéramos de comer al hambriento y de vestir al desnudo y de los pobres y de la pobreza espiritual. Totalmente de acuerdo. Nadie nunca se atreve a negar eso. Pero sin embargo, de eso a que el punto y centro de todas las cuestiones sean los pobres es muy diferente. La Iglesia Católica no dice que los pobres son el centro de la adoración a Dios. Dice que por medio de ellos debemos practicar la caridad, que por amor a Dios practiquemos la caridad. No dice por amor a los pobres, dice por amor a Dios y después al prójimo, ¿no? Es una manera de manifestarlo y obviamente es una manera hermosa, la más hermosa de servir a Dios ayudando a los demás en lo que podamos todos, pero eso es muy diferente a esta posición de justicia social, ¿no? Donde hablamos de los obreros y hablamos de no tener nada y del comunismo y de muchas filosofías contrarias a la iglesia que el modernismo abiertamente eh, propagó. Y habrá quien siempre nos puede decir, es que el padre de mi iglesia, de mi barrio, no promueve eso. Él habla de Jesucristo y de la Virgen y de los santos y organiza un comedor para los pobres. Ah, qué bueno, así es como debe ser, pero eso no es todo lo que la Santa Madre Iglesia manda, ¿no? Ser buena persona no es suficiente. Ser buena persona es el segundo mandamiento, pero no es el único mandamiento. Buena persona en el sentido de la caridad y ayudar a los demás, ¿no? Porque se puede ser buena persona sin ayudar a nadie, y eso tampoco es útil. Eh, Sin embargo, pues esta manera de remover a Jesucristo del centro es una constante en los discursos y en los actuares de muchísimas o de todas eh, las iglesias donde se dieron estos cambios, ¿no? Y eso pues es fácil de reconocer. También teníamos aquello del inmanentismo donde ya todo es sentimiento, si te sientes bien, estás bien.
Si aquí te sientes bien, si en la iglesia católica te sientes bien, si te sientes bien bailando y si te sientes bien no rezando y si te sientes bien eh, nomás en tu relación directa con Dios sin cumplir ningún tipo de regulación en cuanto a tus transgresiones, ya estás bien, pues eso tampoco lo enseña la iglesia y también es una constante, ¿no? Ya recordamos el caso de esta compañera de nuestra feligresía que así que la gota que le derramó el vaso para darse cuenta que el modernismo era incorrecto era que cuando el supuesto guía espiritual le dijo, donde tú te sientas bien, ¿no? Refiriéndose a que si quieres ir con los tradicionalistas, si quieres quedarte aquí, está bien. Tú estás bien y yo también. Un relativismo dañino por completo, ¿no? Entonces, igual, pues siempre vamos a volver a este punto que tal vez yo soy repetitivo y puedo aburrir con eso, pero es a lo que nos vamos a enfrentar. El objetivo de este curso era entender por qué se dieron estos cambios, entender de dónde nacieron, entender sus consecuencias y cómo lidiar con esta situación, ¿no? Habrá personas muy letradas entre ustedes que lo pueden explicar muy bien, pero habrá otras personas que hemos tenido errores al querer explicarle todo esto, a veces por apasionados, a veces por ignorantes, a veces por no rezar y tener una fe verdadera. Y por muchos, por todas nuestras miserias humanas, no hemos sabido explicar esto bien a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y parientes, y hemos causado el efecto contrario, ¿no? Terminamos haciéndolo sentir como que, ay, esos eh, recalcitrantes puritanos, ultraconservadores de ultraderecho, no sé cuánta cosa nos quieren decir. Eh, es una pena que nos acusen de eso porque no es cierto, ¿no? Habrá, por supuesto, fanáticos religiosos, pero eso los hay en todos los bandos, eso es inevitable, es condición humana y es muy importante también educarse para no caer en fanatismo, ¿no? El fanatismo es creer en algo sin fundamento, porque sí, y eso no, eso tampoco se vale. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y a la verdad se llega a través del conocimiento. Entonces, ni laxos ni extremos, ¿no? Sino el punto medio, como siempre nos ha enseñado la iglesia. Y pues sí, con caridad, ¿no? Con caridad. Algunas personas abrieron los ojos inmediatamente, otras personas hasta los últimos minutos de su vida, como mi abuela que murió a los 95 años y pasó su vida dividida entre sus hijos católicos y sus hijos modernistas y, y, y tuvo que, ¿no? Como buena madre que los amaba a todos, pues tuvo que dividirse en su corazón y hasta lo último, a sus 95 años que muere, pues eh, da el paso decisivo que probablemente ya lo sabía en su corazón desde antes, pero no podía hacerlo. Y pues por la gracia de Dios, ella murió con todos los auxilios divinos de la verdadera Iglesia Católica, ¿no? Cosa que es, pues, lo mejor que nos puede pasar a cualquiera. Bien, entonces el modernismo es toda esta mezcla de herejías, de filosofías, de cambios radicales, pero no fue suficiente, ¿no? No fue suficiente cambiar filosofía, no fue suficiente alterar la manera de pensar, sino que también se metieron con los sacramentos, se metieron con los sagrados. Son 7 sacramentos que, que nuestro Señor Jesucristo instituyó. Ya el Padre nos explicó la vez pasada que era un sacramento, así es que nada más lo voy a recordar brevemente, sin entrar mucho en eso. Eran signos sensibles, es decir, que habían sido instituidos por Cristo y que nos dan gracias y dones del Espíritu Santo, ¿no? Esas 3 condiciones tenía que ser para que fuera un sacramento, que hubiera signo sensible, que hubiera, que nuestro Señor Jesucristo lo hubiera establecido y que nos dieran gracia, ¿no? De tal manera que la palma bendita, el agua bendita, el escapulario, los cirios, no dan gracia por sí mismos, pero nos acercan a la gracia. Por lo tanto, no son sacramentos, sino que son sacramentales, ¿no? Para los que ahí digan, ay, ¿por qué la iglesia, no? Eh, nos
nos regañan porque no debemos ser supersticiosos y leer en las cartas y todo lo que hacen los brujos, pero ustedes tienen esas palmas pegadas en la puerta y etcétera, etcétera. Es muy diferente, ¿no? La palma por sí misma no hace nada. No es la palma la que nos acerca a la gracia, es la bendición que la iglesia le da a esa materia para que nos acerque a la gracia. Entonces es un poder que la iglesia tiene, dado por Dios, y por eso se llaman sacramentales, porque nos acercan a lo sagrado, aunque no nos dan gracia. No por andar cargando con mi vocabulario ya estoy en gracia, sino que me mueve a alejarme del pecado, a arrepentirme y eventualmente recibir la gracia, si tuviera esa gran tristeza de no estarlo, ¿no? Entonces, estos signos sensibles nomás podían ser 7, porque nuestro Señor Jesucristo instituyó 7. La Iglesia Católica no puede quitar ni poner sacramentos. No puede haber 8 sacramentos porque un día se le ocurre a algún papa que debemos tener uno nuevo, ni puede quitar sacramentos y decir que 7 son muchos y poner 6. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene la autoridad y el poder de decir cómo, cuándo y bajo qué circunstancias se dan estos sacramentos. Eso sí, eso es el poder que se le da a Pedro y a sus descendientes de determinar cómo se van a dar estos sacramentos, y ahí es cuando la iglesia instituye la regla del ministro, materia, forma y sujeto, etcétera, ¿no? Ya nos explicó el padre que sin esas 4 cosas no hay sacramento, es decir, no se recibe la gracia. ¿Por qué tenemos que repetir esto? Porque esto es lo que cambió el modernismo. El modernismo se metió con el ministro, con la materia, con la forma, con el sujeto. Entonces, aquí es donde es tan importante conocer la doctrina católica, conocer lo que enseña la iglesia, para saber, para que cuando veamos el error podamos identificar y sepamos, la iglesia nos enseña A, B, C, D, y esto que están enseñando en la parroquia del barrio es A, B, C, o A, B, C, D, E, F o lo que sea, o AB1, no sé, cualquier combinación que no sea la que la iglesia enseñó. Por eso es necesario aprender el catecismo, el comunismo, dije, perdón. Por eso es necesario aprender el catecismo básico, no, no nos tenemos que ir a las fórmulas elevadas, que podemos hacerlo si Dios nos ilumina y y si es bueno para nuestra alma, el catecismo para empezar, y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron estos modernistas? Pues se metieron primero y para empezar con lo más santo de lo santo, ¿no? La Santa Misa es el corazón de la religión católica y la consagración del pan y el vino es el corazón de la Santa Misa. Se metieron con eso, pues, no contentos con irse a, a pervertir las demás doctrinas y acciones, se metieron con los sagrados. ¿Por qué? Porque su intención es destruir la iglesia, porque su intención jamás ha sido elevar a la iglesia a una posición mejor. No, ese es el falso discurso, nunca ha sido su intención. Y otra vez, si tú vas con el sacerdote del barrio, probablemente no te lo va a decir así de ninguna manera, porque esto no es lo que le enseñaron a todas las personas, pero sí lo que los hicieron hacer, ¿no? Por medio de cambiar lo sagrado. Pero les quise poner esta definición de la Santa Misa porque también tenemos que recordar qué es la misa, ¿no? Dice esta definición de San Francisco de Sales en su genial libro Introducción a la vida devota, dice, es el santísimo, sagrado y muy excelso sacrificio y sacramento de la misa, centro de la religión cristiana, corazón de la devoción, alma de la piedad, misterio inefable, es decir, que no podemos entenderlo del todo, que comprende el abismo de la caridad divina y por el cual Dios, uniéndose realmente a nosotros, nos comunica magníficamente sus gracias y favores. Todo esto y muchísimo más sucede cada domingo, cada martes o cada día que estamos en la Santa Misa. Y me gusta que lo recordemos porque como niños malcriados se nos olvida lo bueno que tenemos, ¿no? El santísimo, sagrado y muy excelso sacrificio. Punto número 1, sacrificio. Ya nos explicó el Padre Ángel en la plática anterior que al cambiar el sentido de la misa de sacrificio a otra cosa relacionada a Cristo, pero no su sacrificio, pierde
es un cambio esencial y por lo tanto no se cumple el sacramento, ¿no? Ya estaba la cuestión de la fórmula, ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero recordemos nada más lo lo importantísimo, lo hermoso y profundo que es la Santa Misa, ¿no? Eh, Obviamente yo no lo voy a escribir mejor que San Francisco, pero aquí les pongo la descripción. El padre también nos recordaba que pues una misa protestantizada no es agradable a Dios. ¿Por qué? Pues porque los protestantes reniegan de la iglesia que instituyó Cristo, porque los protestantes dicen, ustedes se equivocaron, ustedes están mal, ustedes quiénes, ustedes los descendientes de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se equivocaron. Entonces, ¿cómo va a ser agradable a Dios una ceremonia que niega o que dice que los discípulos se equivocaron, discípulos que fueron inspirados, movidos por el Espíritu Santo para hacer las cosas como Dios las mandó, ¿no? La misa protestantizada es una, bueno, encuentro en la palabra eh, tan deleznable, ¿no? Una blasfemia terrible y una afrenta eh, tremenda hacia Dios. Eh, Participar de esta misa sabiendo uno ya cómo es la iglesia realmente es un, pues es no tener fe, pues. Si uno cree en Jesucristo nuestro Señor como verdadero Dios y verdadero hombre, va a hacer las cosas como Dios manda. Ahora sí, como dice nuestra frase tan, tan, tan mentada, eh, como Dios manda, pues. Y Dios no mandó el protestantismo ni una misa protestantizada. Entonces, desde ahí ya no hay, es el mismo caso con los lefebristas. No vamos a entrar en materia con eso, pero teniendo sacramentos válidos, escogen ofrecer ese santo sacrificio tan excelso en unión con un hereje, pues. Y entonces eso pierde todo su valor, todo el valor de su fe, ¿no? Aunque sí se dé el sacramento, pero bueno, es otra discusión. ¿Qué pasó con esa misa? En junio 3 de 1964, Pablo VI, bueno, Bautista Montini, conocido como Pablo VI, le encarga a Aníbal Bonini a trabajar en un grupo de asesores, con un grupo de asesores y formar la nueva misa. Esta foto la recuerdo y la pongo porque eh, Bonini es un perverso masón y Montini ni se diga, ¿no? Lo digo aquí con todas las letras, aunque no pueda dedicarme toda la hora a explicarlo, pero ahí están los libros, están los documentos, está todo. El, si alguien se los niega, cuando quiera nos sentamos y lo exponemos y nos ponemos a estudiar el triple para sacarlo, ¿no? Esta foto pues es simbólica, no es propiamente el momento, obviamente, en que le está encargando esto, pero es nada más una representación. Pero sí, este señor fue perverso, está demostrado que así fue y pues fue el que se metió. Estos dos son los artífices de meterse con lo más sagrado que tenemos los católicos, que es la Santa Misa, ¿no? Así hubieran sido perfectos católicos antes de esto, aquí pierden todo. Y esos asesores que Bonini convoca, entre otros, obviamente no todos eran protestantes, pero ahí están, ¿no? Ay, perdón, se me fue aquí. Esta foto es fácil de encontrar en internet, está muy borrosa. Aquí, pues gracias a la aumentada inteligencia artificial, la hacemos clarita y eso es muy útil. Eh, no todos los que estuvieron ahí diseñando la misa eran protestantes, pero ciertamente eh, muchos dicen, esa foto no es cierto, ¿dónde salió? ¿Cuándo salió? Claro que sí. La foto fue publicada en el Observatorio Romano en abril 23 de 1970. El Observatorio Romano es el órgano oficial del Vaticano donde se publica todas las noticias que el Vaticano quiere dar a conocer. Después hubo otras publicaciones en otras, pero esta es la principal, ¿no? La oficial. Entonces, curiosamente hay evidencias de que la foto fue publicada ahí, pero no la encuentras, no vas a encontrar la edición del Observatorio Romano de 1970 en internet. Tienes que ir a Roma, como mucha gente ya lo ha hecho, ¿no? Así como
la esquela esa donde los masones lamentan la muerte de Roncalli, y nos podemos ir a la edición del periódico ahí en Jalisco y la podemos ver cómo había sido físicamente. Esta no está tan fácil de encontrar, pero sí es un hecho demostrable absolutamente que fue publicada, ¿no? Y ya nos enseñaba el padre Ángel también en la plática anterior que este último, Max Turian, declaraba cómo ya no había obstáculos para los protestantes en participar en la Iglesia Católica. Pues, entonces, ¿qué es? Si los que protestan de la Iglesia Católica dicen que está bien, pues ya no es católica, ¿no? Para los que alegan que hubo muchos cambios, que nosotros no vamos los domingos a misa a una catacumba, pues no, claro que no. Ha habido muchos cambios en la liturgia, la manera en que se va ofreciendo el sacrificio, según la iglesia, inspirada por Dios, obviamente, por el Espíritu Santo, va determinando lo que es conveniente. Los primeros cristianos se tenían que esconder en catacumbas porque eran perseguidos a muerte por los romanos, y los romanos no entraban a las catacumbas porque pensaban que había fantasmas y les daba miedo. Era una mera cuestión de supervivencia. El estar ahí obviamente llenaba el ambiente de un misticismo, el que llegaba hasta ahí era muy valiente, ¿no? Y y después se utiliza en la tumba de los mártires para realizar el santo sacrificio, y todo eso se va llenando de tradición, de costumbres que todos nos recuerdan. ¿Por qué murieron los mártires? Por amor a Jesucristo, por no negar su fe en Jesús. Ah, eso es digno de recordarse siempre, porque nosotros sí negamos o dudamos, o a veces somos temerosos de expresar nuestra fe en Jesucristo, y ni siquiera está nuestra vida de por medio, ¿no? A veces nos da vergüenza nomás en la oficina decir que somos católicos, y nadie nos va a matar por eso como a los primeros cristianos. Toda esa tradición es necesaria para el ser humano, pero dice el padre Gassner en su libro El Canon de la Misa, las palabras de la consagración no cambiaron, permanecen sin cambio en el rito desde los apóstoles hasta hoy. Lo esencial de nuestro Señor Jesucristo no cambia, aunque ahora la misa no sea en catacumbas, o que ahora sea con ornamentos que no se utilizaban hace 1000 años, aunque ahora sean cosas distintas. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el sacramento tal cual, ese sí no cambia. Pero, pues, como hemos venido diciendo, también se metieron con eso, ¿no? Hubo cambios esenciales en la Santa Misa. El padre Ángel nos explicaba un poco de que eh, estudiando, ya haciendo estudios teológicos que ellos han hecho, pues podía ser que ciertas palabras no fueran un cambio esencial. Sin embargo, lo que sí es cierto y verdadero es que el cambio de santo sacrificio a ceremonia de conmemoración, a celebración eucarística, asamblea de la Eucaristía, etcétera, etcétera, eso sí eso es esencial. Si el ministro no le da el sentido de sacrificio a la misa, no vale. Y ya con eso sería suficiente, que no fue suficiente, ¿no? Porque también degradan las cosas, ¿no? Degradan la vestimenta, la comunión de pies. Si tú estás consciente y seguro de que estás recibiendo a Jesucristo vivo y verdadero, no lo haces con tus manos cochinas, pues, indignas. Lo haces de la manera en que se te indica, y la manera más digna de hacerlo es directo en la boca para que se consuma pronto, recibas la gracia que te da, y ya no se cometa ningún otro sacrilegio, ¿no? La música, el mariachi, eh, este, las panderetas, las cancioncitas, los bailes. ¿Qué tiene de malo cantar y bailar? La fiesta es en sí mismo un placer. Lícito, ciertamente. La iglesia nunca te dice que no veas a fiestas, pero el sacrificio no es para un placer corporal. Hay celebraciones católicas, bendito sea Dios por eso, que nos permite, pero la Santa Misa no es una fiesta en el sentido de placer, ¿no? Porque es una fiesta en el sentido de celebración, eso sí, pero, este, pero no es digno, pues, ¿no? Es, eh, es las solemnidades. ¿Qué hacemos cuando recibimos una persona importante en nuestra casa? Limpiamos la casa y nos portamos
recatadamente, en el sentido de prudente, de serio, de bienvenido, pase, siéntese. Cuando ya estamos en confianza, pues con nuestros parientes podemos ser gritones y exagerados, pero eso no es solemne. La solemnidad se reserva para los importantes y no hay nadie más importante que Jesucristo. Entonces, ¿cuánta solemnidad y tenemos que tener para Él? Pues toda, ¿no? Esta es una imagen de Montini celebrando su primera misa modernista. Nada más, por más cara que quiera poner de que está siendo serio, pues él no creía en eso, ¿no? Él estaba haciendo esa charada de creer que estaba convirtiendo el pan y el vino, pero probablemente estaba ardiendo de júbilo de estar deshaciendo la verdadera Santa Misa. El padre también mencionó, y ahorita voy a utilizar todo lo que nos dijo el padre, ya voy a ir a otra cosa. Pues la famosa bula Cum Primo Tempore, ¿no? Aunque la mencionó poco, es importante recordarla. Este es un documento muy importante para nosotros los católicos que mantenemos la tradición, eh, porque es un punto de discusión también y de confusión, ¿no? Si un papa legítimo, no, ningún papa es superior al anterior ni al que le sigue. El papa son todos iguales, ¿no? Tienen el mismo poder y autoridad. Y no hay nadie por encima de ellos, pero pues de un papa a otro la autoridad es la misma. Si la Santa Madre Iglesia Católica en su infinita sabiduría decidiera que la bula Quo Primum Tempore se pudiera cambiar, se podría cambiar. Pero eso no sucede porque los verdaderos sacerdotes, los verdaderos vicarios de Cristo, mantienen el mandato y tradición de Jesucristo intacto, ¿no? Sí, todos los documentos papales que ustedes lean siempre citan a mi sucesor ¿cómo dicen? De agradable memoria, no recuerdo la frase exacta, pero siempre se basan en lo que decían sus anteriores. Siempre, siempre es muy común y muy bueno que se mantenga la doctrina, ¿no? Un papa puede decir un cierto cambio, por ejemplo, si no estaba regulada la electricidad o el uso de aparatos eléctricos en la Santa Misa, bueno, pues habrá un papa que dijo, bueno, ahora que utilizamos la electricidad, pues yo autorizo como jefe de la iglesia que se utilice los aparatos eléctricos en la iglesia. Pues ningún papa antes lo mencionó porque antes no se conocían, ¿no? Los aparatos electrónicos. Por decir un caso simple, pero si se lleva a otro ámbito, como ciertas vestimentas, ciertas fiestas, ciertas costumbres o ciertas prácticas de devoción, los papas sí tienen el poder de cambiarlas. En el caso de la Santa Misa, eh, el Santo Papa Pío V dijo, a alguien se permitiese una tal alteración, sepa que incurre en la indignación de Dios Todopoderoso y sus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Esta sentencia, ¿para qué era? Para hacer claramente marcado que a lo que él estaba llegando era la conclusión eh, final de lo que iba a ser el Santo Misal Romano, la Santa Misa, que igual, sí hay cambios, ¿no? Sí había ciertos cambios que se podían dar, pero ya esencialmente esta iba a ser la misa, y porque había otras tradiciones en los católicos de Oriente. De hecho, la bula dice que si en tu comunidad tenían un misal o un ritual, una liturgia que tenía más de 200 años practicándose, no se cambiara, se quedara igual, porque ya estaba bien establecida la tradición y era agradable a Dios porque tenía 2 siglos haciéndose así, ¿no? Eh, ¿Por qué a nosotros como occidentales nos interesa esto? Pues porque es la que nos corresponde. Si nosotros fuéramos católicos tradicionalistas del Medio Oriente, pues seguiríamos el rito que hubieran seguido nuestros padres y nuestros abuelos y todas las generaciones, que era totalmente avalado por la Santa Iglesia y que era agradable a Dios. Y, y si hubieran llegado modernistas a quererlo cambiar, pues tampoco lo hubiéramos permitido y nos hubiéramos mantenido firmes en eso. Y aparte los cambios, pues igual, son ciertas cosas, pero esencialmente es lo mismo, ¿no? El santo sacrificio, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Lo que nos lleva a lo que dijo León XIII, cientos de años después, casi 300 años después. La misa no es una simple o vacía conmemoración de la muerte de nuestro Jesucristo, sino una maravillosa encuentro de renovación del mismo. Tenían que estar recordando lo que es la Santa Misa y lo que había enseñado eh, San Pío V y cómo debía regularse y llevarse ese eh, maravilloso encuentro del sacrificio, ¿no? O ese maravilloso encuentro sacrificio. Esta bula es necesario, no es muy larga, es unas cuantas páginas nomás, y es necesario para mantenerse firme en que no debía cambiar. Y si alguien nos dice, ¿y si llega otro papa y la cambia? Pues sí, podía cambiarla, pero no va a cambiar lo esencial y nadie la cambió. Los de Angelo Roncalli en adelante podemos demostrar que no son papas verdaderos y por lo tanto sus cambios no son válidos y los cambios que hicieron son desagradables a la tradición de la iglesia y por lo tanto a Dios. Tenemos que ser muy firmes en eso, ¿no? Cuando uno alega sobre estas cuestiones o cuando le alegan a alguien, si es alguien que está instruido, le sacan estos así como argumentos tipo protestantes, ¿no? Pero no, hay que mantenerse firmes en lo que dijo. El cambio no se puede dar porque los herejes no pueden cambiar nada. Y aún los papas legítimos no pueden cambiar todo, ¿no? También es una regla, es una cuestión de orden simplemente. La vuelvo a retomar porque no fue solamente el representante de Cristo en la tierra, sino fue un santo representante de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Papas santos ha habido muy poquitos y él fue uno de ellos. El, en la fórmula del vino, esto nomás lo quería mencionar porque el padre fue muy breve en esto. Y no, bueno, de hecho no lo menciona mucho porque pues después ya no sé, esto ya no se dice ahorita en el modernismo. Pero aquí nomás cambian una palabra, ¿no? Dice, esta es mi sangre del Nuevo Eterno Testamento, misterio de fe que será derramada por vosotros y por muchos para la remisión de los pecados. Porque este es el cáliz de mi sangre del Nuevo y Eterno Testamento, misterio de fe que será derramada por vosotros y por muchos para la remisión de los pecados. Esa es la frase correcta. Y en la frase del modernismo decía, en el 74, cuando se dio el cambio, esta es la misterio de fe que será derramado por vosotros y por todos para la remisión de los pecados. La intención que ellos decían de cambiar muchos por todos era que pues Jesucristo murió por todos nosotros y que todos debíamos eh, recibir de su fruto y que todos nos beneficiamos, ¿no? Y era esa misma sentido de exagerada compasión o de malinterpretada compasión de todos somos buenos y nadie se va a condenar y todos no, no. Eso va totalmente contra la justicia. Y lo que nos dicen los santos que explican es, sí, nuestro Señor Jesucristo murió por todos nosotros, por cada uno de todos los seres humanos que han existido, que van a existir, pero no todos van a aceptar sus frutos y su beneficio y por lo tanto no los van a recibir. ¿Por quién fue derramada su sangre? Por todos los que lo aceptan, por todos los que aceptan a nuestro Jesucristo y cumplen su mandato. Y no todos han aceptado el mandato de nuestro Jesucristo. Por lo tanto, no es por todos, sino por muchos, ¿no? Ese es el sentido. Pero era tan obvio el cambio, o era tan objetable el cambio, que en 2006 regresan a la fórmula. Y entonces, si ustedes van a cualquier, bueno, hasta así tengo entendido, ¿no? Si ustedes regresan a cualquier misa en cualquier iglesia donde se ve el Novus Ordo, ya no dicen por todos, sino que regresaron a la fórmula de por muchos, porque este cambio era como que muy difícil de esconder, ¿no? Ya saben que otra estrategia del modernismo era poner verdades en medio digo, esconder las mentiras en medio de las verdades, y esta mentira no la podían esconder porque estaba en el mero centro, ¿no? En el epicentro de la religión. Cambiaron otras cosas como el latín, los ornamentos, el oficio divino, que son las oraciones que tienen que rezar los sacerdotes y algunos religiosos. El último evangelio, el altar por una mesa, que eso ya lo explicó muy bien el padre, la liturgia y el sagrario, ¿no? El sagrario, pues, es una de las cosas más notorias, pero quitar a Cristo del centro, por más que tengas para que te concentres bien y lo visites,
el centro de la iglesia es Jesús, y el centro del templo tal cual es Jesús, y el centro de toda nuestra vida, de todas nuestras cosas es nuestro Señor Jesucristo. Todos estos cambios están documentados o codificados en ese documento que ven ahí, el Sacrosanto Concilio sobre la Sagrada Liturgia, ¿no? Eh, ¿Por qué es trascendente esto? Porque esto es exactamente lo que dijo el Papa Pío V, que no debíamos cambiar, y lo cambiaron. En la fórmula del pan también nomás le cambian una frase. Nuestro Señor dice, este es mi cuerpo. Y en la nueva mesa, que esto sí no sé si lo cambiaron recientemente, pero cuando se dieron los cambios originalmente en, después del Concilio Vaticano, la fórmula decía, este es mi cuerpo que les será dado a ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Que decir, este es mi cuerpo, es decir, aquí y ahora, en este momento, ¿no? Se ha convertido este pan en el cuerpo de Cristo. Y decir, este es mi cuerpo que les será dado a ustedes, es como decir después, cuando, quién sabe, era, es ambiguo, pues, era ambiguo y necesario, e innecesario. Sin embargo, no sé, alguien que recientemente haya ido o haya llegado al modernismo y que me diga si todavía lo dicen así. Más adelante, la misma iglesia posconciliar dice que ya no puede cambiar la fórmula, ¿no? Esta publicación es del 3 de febrero de 2024 y si van ahorita a Vatican News la pueden encontrar todavía, es muy fácil. Nomás tecleen así una parte del texto y les sale esta página, como la primera o la segunda. Ellos mismos se dan cuenta que no podían estar alterando tanto porque había obviamente un montón de malformados padres y falsos padres que empezaron a hacer sus fórmulas bien locas y hacer cosas que desagradaban y que hacían que perdieran gente. Y entonces regresan a ser estrictos, ¿no? Duros, supuestamente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué 60 años después se les ocurre que ya no debería haber ningún tipo de cambio? Porque cayeron en lo que ya también nos enseñaron la vez pasada sobre la ordenación episcopal. Si ahorita todas las capillas donde se practicaba el novus ordo regresan a la misa codificada por San Pío V, exactamente tal cual como la enseñaron y como la practicamos nosotros los domingos, no habría sacramento. ¿Por qué? Porque cambiaron a la persona que les podía dar el poder para que fuera válido, ¿no? En la plática también dice el padre, ¿no? Que le hacen la pregunta al revés, pues, si el padre dijera en la misa novus sordo, mm, mm, sería válido, pues ahí tendría que haber el sacrificio, ¿no? Digo, perdón, la intención del sacerdote de que fuera sacrificio y ciertas oraciones y cierta materia de fórmula, sí podría ser, pero pues ya dijo el padre que eso nunca va a pasar, es nada más como caso de estudio. En la ordenación episcopal, Montini compuso una forma completamente diferente, ¿no? Y noten que esto no fue en el 65 cuando se acabó el concilio, sino hasta el 68. 3 años después, ya cuando siguen metiendo cambios a través de los años, no todo pasó del 62 al 65, unas cosas se iniciaron ahí, pero hasta mucho después se ejecutaron y otras se propusieron después, hasta el derecho canónico, ¿no? Que lo cambió Juan Pablo II en el 88, me parece, o 83, no sé si alguien me pueda corregir ahí. Eh, no puedo ver los chats, si alguien me, me, me ayuda con eso. Si hay alguna pregunta, no la estoy pudiendo ver. A ver si hay dos aquí. Ok, ahí está una explicación sobre las obras de misericordia. Muchas gracias, muy buena. Una santa católica y apostólica, así es. Entonces, aquí les pongo la fórmula nada más. Esta no es una presentación que tiene la intención de ser atractiva e entretenida. Esta nada más es para que vean, ¿no? Lo que dice la nueva fórmula. Eh, Completa en tu sacerdote la plenitud de tu misterio, adornado con la vestimenta de toda gloria, santifícalo con el rocío de la unción celestial. Cum- Cumple, bueno, aquí está en latín, esta forma tradicional significa univocamente
los efectos sacramentales de la siguiente manera: la plenitud de tu ministerio, el poder de la orden del episcopado y el rocío de la unción celestial, la gracia del Espíritu Santo. Es decir, que la frase original es claramente indicativa de un orden, un poder que se le da a esta persona y que no hay otro superior y que es dado por gracia del Espíritu Santo. Y en la fórmula nueva, que es lo que nos decía el Padre sobre el Espíritu Principalis, este, la fórmula decía: así que ahora derrama sobre este elegido ese poder que proviene de ti, Espíritu gobernante que le diste a tu amado Hijo Jesucristo, el Espíritu dado por él a los santos apóstoles, quienes fundaron la iglesia en cada lugar para hacer tu templo por la incesante gloria y alabanza de tu nombre. Miren, esta es una discusión teológica, no es para que nosotros andemos tratando de explicar las fórmulas de la consagración de la liturgia, ¿no? Esto es para que nosotros entendamos que hubo cambios y que nuestros maestros nos han enseñado que esos cambios son esenciales y por lo tanto la fórmula es inválida, por todo lo que ya sabemos de ministro, materia y sujeto, de ministro, materia, forma y sujeto, ¿no? Pero se las quiero mostrar para que vean que eh, no son sugerencias de que puede que la fórmula sea un poquito diferente, puede que no, aquí está, es muy claro, es diferente. Igual, cuando se va a hablar de estos temas con personas que no están involucradas de lleno, bueno, vámonos con las cosas más visibles, con las cosas más fáciles, y si la discusión llega a otro nivel, órale, pues entonces sí nos vamos. Aunque esto es totalmente, eh, bueno, esto es importantísimo, ¿no? Si no hay sucesión episcopal, si no hay el poder de los apóstoles que se transmite sobre cada sucesor, pues se pierde la tradición de la iglesia, se pierde la manera que Dios nos dio para mantener el Espíritu Santo entre nosotros por medio del poder de sus ministros. Si esto se cambia, pues desbaratan todo. Si ya no hay sacerdotes, no hay sacramentos. Si no hay sacramentos, no recibimos gracia y estamos abandonados a la buena de Dios. Bueno, no a la buena de Dios, estamos abandonados, lejos de Dios, más bien. Mm, pero ese es el punto, es que dice el Espíritu gobernante, ¿no? No dice el Espíritu Santo, no dice Dios. ¿El Espíritu gobernante de quién? ¿No? El Espíritu Santo. Hay otros espíritus que no son Dios. Y entonces, si no estás recibiendo el poder de Dios, pues, pues ¿de quién lo estás recibiendo o no lo estás recibiendo? ¿No? Esa era lo que el Padre nos decía que era no el único, pero sí uno de los puntos principales, ¿no? Entonces, aquí está para que lo puedan analizar después. Esto lo tomé de un documento que se llama El Rito de Consagración Episcopal de 1968, siempre número nulo y siempre vano, por el padre Anthony Checada, que es un tradicionalista que ya falleció, en paz descanse, y que defendió muchísimo todas estas posturas, ¿no? Él empezó en el seminario de con los efebristas y después se dio cuenta del error y tomó la postura sedevacantista, y entonces defendió mucho teológicamente la postura que ahora nosotros sostenemos, ¿no? Eh, Muy recomendable. Esta es una traducción, puede que tenga algunos errores, pero esencialmente es lo que dice el documento en inglés. No sé si él no escribió nada en español, pero eh, sus escritos son tan útiles para entender el problema que, que pues muchos católicos los han traducido. Si ustedes leen en inglés y en español, idealmente léanlos en inglés. Y si no, pues asegúrense que la traducción sea de algún sitio que esté muy fundamentado y que sea confiable. No siempre consulten con el padre. Pero en general, los videos escritos del padre Anton Checada son muy recomendables para explicar estos temas, ¿no? ¿Cuál era la consecuencia? Si en la fórmula de los sacerdotes no cambiaron esencialmente, ¿no? Ya nos explicaban también antes que había cambios en la fórmula y que eso la podía hacer dudosa, por lo menos, pero que esencialmente no. Pero ¿cuál es la cuestión? Si cambiaran la fórmula de los obispos, entonces no hay sacerdotes y entonces, eh, ¿qué pasa con los sacerdotes? Pues por sus frutos los conoceréis, dijo nuestro Señor. Obviamente siempre utilizamos los casos más extremos, ¿no?
Pero váyanse a los casos sencillos de sacerdotes que son, eh, que se preocupan por su gente, que promueven la fe, pero les falta algo de, de piedad, les falta algo de fe. Muchas veces no hablan de la salvación, no hablan del infierno, no hablan de la gracia, no hablan de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, aunque hablan de no pecar, aunque hablan de no matar, de no violar, de no fornicar, de no hacer todas las cosas malas que ofenden a Dios, aunque hablan de acercarse a la fe y hablan de rezar y hacen y promueven devociones, pero no se van al meollo del asunto, ¿no? Eso estamos hablando de los buenos sacerdotes, entre comillas, no porque no todos son malos y diabólicos, simplemente han estado mal instruidos o están predicando una doctrina incorrecta. Pero vean estos, pues, estos ejemplos que se burlan por completo de lo sagrado, ¿no? Y estos no son los únicos y se dan en muchas partes, ¿no? Sacerdotes mal hablados, sacerdotes que permiten el mariachi y cuanta cosa, muchas cosas, sacerdotes light, vamos a decirles. Por sus frutos los conoceréis, dijo nuestro Señor en el Evangelio según San Mateo 7:20. Entonces, eh, ¿cuáles son los frutos de lo que era antes una tradición católica fuerte y lo que es ahora? Esto por sí solo no es un argumento contundente, ¿eh? Es un argumento que nos dirige hacia las cosas más fuertes que ya hemos explicado a lo largo de este curso. Pero es una buena manera de empezar y por eso la quise mencionar. Y ya después de aquí, pues, ¿y cómo es posible que lleguemos a estos terribles ejemplos? Ah, bueno, pues porque la fórmula de los obispos fue cambiada y entonces ya no hay un verdadero Espíritu Santo que guíe a los sacerdotes a ser miembros de la verdaderos ministros de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eh, Otro de los sacramentos que cambiaron fue el sacramento de la penitencia, ¿no? Instituido por nuestro Señor Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Se llama penitencia porque es el acto más importante, eh, porque el acto más importante es el dolor de los pecados. No es confesarlos, el acto más importante es que te pueda haberlos cometido. Y parte de ese dolor es confesarlos y entonces por eso también se le llama confesión. Cristo estableció que para obtener el perdón es necesario confesar los pecados. Se le conoce también como sagrado tribunal porque quiso instituirlo bajo la forma de juicio o tribunal. Allí el acusado es el penitente, el juez el confesor y la materia de juicio, los pecados del acusado, ¿no? Si no hay pecados que perdonar, pues no hay materia. Eh, Nuestro Señor dijo, si no hacéis, hicieres penitencia, todos por igual pereceréis, ¿no? Y no se refiere a solamente, la penitencia no es exclusivamente un castigo, la penitencia es dolor de sus pecados y manifestarlo de una manera física y en nuestros actos también. No es, si te das de latigazos, pero no dejas de pecar en lo que pecas siempre, no sirve nada. Es cambiar, rectificar la vida es lo que importa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este sacramento? En el modernismo se le cambia el sentido. Aquí en la penitencia no cambian la fórmula sacramental, pero sí cambian el sentido que se le da al sacramento, ¿no? El catecismo católico dice, el pecado es la transgresión voluntaria de la ley divina por pensamiento, deseo, palabra, obra y omisión. Punto. Claro y certero. Transgresión voluntaria, eso es principalísimo, de la ley divina, no de cualquier ley, por pensamiento, deseo, palabra, obra y omisión. Que en la plática del maestro Alejandro nos explican muy suave por qué el pensamiento es pecado también. Les recomiendo que regresen a ese punto porque a mí me dejó la cabeza, ¿no? Volando. ¿Qué dice el Vaticano II? Lo que es pecado. Es una ofensa contra la razón, la verdad y la recta conciencia. Una falla en el genuino amor a Dios y el prójimo causado por un perverso apego a un bien. Lastima a la naturaleza del hombre y lastima a la solidaridad humana. Una definición muy rollera, que tiene cosas ciertas y tiene cosas falsas, ¿no? Eh, no es una ofensa contra la razón,
Contra la verdad, sí, porque Jesucristo nuestro Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces sí es una oferta contra la verdad y la recta conciencia, no, tampoco. No, no, nos hacemos daño con el pecado, pero no nos ofendemos a nosotros mismos con el pecado. Ofendemos exclusivamente a Dios. Una falla en el genuino amor a Dios. Las fallas no son pecados, no, nuestras imperfecciones no son pecados, eso nos lo han enseñado siempre en el catecismo. Hay una diferencia muy grave entre romper la ley divina y tener defectos. De los defectos podemos caer, por nuestros defectos podemos caer en pecado, pero por tener estos defectos no caemos en pecado. Al contrario, podemos utilizarlos como medio de santificación si lo hacemos bien. Entonces no es una falla en el genuino amor a Dios, nuestros defectos, causado por un perverso apego a un bien. No, tampoco, ¿no? Aunque sí puede ser que el pecado tenga eso, no es nomás eso. Lo, lo malo del pecado es la transgresión de la ley divina, no el apego al bien. El apego a los perversos, a los bienes, nos lleva a estar en el pecado, pero no es el pecado. Y lastima a la naturaleza del hombre y lastima a la solidaridad humana. Eso no tiene nada que ver para nada. Ahí sí. Por eso les puse esa foto de Bergoglio en una confesión sorpresa que hicieron ahí en Vaticano y se sientan y donde es una sesión de terapia para que la persona se sienta bien. Que te arrepientes de ofender a Cristo, luego vemos. Que tú te sientas bien por lo que hiciste y porque ya no te sientas mal por tus pecados, eso es lo que quiero. La, el antropocentrismo a todo lo que da. Y ahí está, y esta es una foto más reciente, vamos a decir, para que no digan que eso era antes y que ya no, ahora es peor. Entonces, le dan un cambio de sentido a- al, al sacramento de la penitencia, que, fíjense, esto se dio hasta febrero 7 de 1974, igual no se mencionó eh, se mencionó en el Sacrosanto Concilium, pero ya la nueva fórmula o la nueva manera de dar la confesión se dio hasta el 74 y no altera la forma para que se te dé eh, la absolución de tus pecados. Bueno, es que sea un ministro que tiene el poder para hacerlo, que tú digas tus pecados, te arrepientas de ellos y que el Padre te diga, yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Eso se sigue diciendo. Pero que sí cambiaron. La confusión, la absolución general, de cara a cara para que sea más personal, ¿no? Para que no te sientas, ay, no pasa nada, hombre, yo le digo al Padre lo que sea. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos esa vergüenza de decir los pecados que hicimos, aunque tengamos toda la recta intención de decirlos porque nos arrepentimos? Si ya no es tan malo confesarlo, pues no pasa nada si lo cometo, ¿no? Es denigrar, es darle un sentido de más light a la confesión de los pecados, ¿no? Le cambian el nombre y lo convierten en una disculpa, ¿no? Se llama Sacramento de la Reconciliación, como si tú y Dios estuvieran peleados y lo único que tienes que hacer es ir a reconciliarte con Él. No, 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 no. Jesucristo nuestro Señor Dios es la majestad absoluta y tú eres toda miseria a pedir su misericordia, porque te arrepientes de haberlo ofendido. Es muy diferente a una reconciliación, ¿no? Con mi amigo Dios. O sea, no, ese sentido de Jesucristo es tu amigo y no pasa nada si te portas mal de vez en cuando. Es una típica postura también modernista, ¿no? Este, Me gusta mucho esa imagen porque pues, expresa, ¿no? Todo el sentido que se debe tener. De solemnidad, ¿no? Volvemos a esto de la solemnidad, porque aunque no es el santo sacrificio de la misa, sí es la solemnidad de pedir perdón a Dios por nuestros pecados y demostrar con nuestros actos que nos arrepentimos, ¿no? Eh, Inútil es salir de ahí sin el propósito de no volverlo a cometer. Eso ya es el catecismo también. Y por último, tenemos el sacramento de la confirmación. Aquí, la verdad, francamente, ya no tuvimos tiempo de preparar todo lo que se cambia de la consagración y del otro sacramento que es la extrema unción, al que le cambiaron por unción de los enfermos.
Pero este sacramento de la confirmación es muy mencionado en el modernismo como, o muy criticado hacia nosotros por decir que no puedes confirmar a los niños, que tienes que estar grande. No tienes que estar grande, puedes recibir el sacramento siendo bebé, aunque últimamente, por ejemplo, la Sociedad de Trento ha recomendado que se haga con los niños grandes para que se sientan más involucrados ¿no? En su vida, en su fe, pero lo pueden hacer desde bebés sin problema. Este, la Sagrada Liturgia, la Constitución de la Sagrada Liturgia ordenó una revisión de la confirmación que fue implementada por Pablo VI en la Constitución Apostólica Divini Consortium el 15 de agosto del 71. Y Pablo VI declaró descaradamente que la esencia misma del rito sacramental había sido cambiada, ¿no? Esa es una declaración que él hizo. No, les debo la fuente ahí. Pero eh, eh, le dan un carácter distinto también a la confirmación y a la extrema unción, ¿no? Que le dicen unción de los enfermos. No, eh, la extrema unción se da en el momento en que es la última vez que vas a recibir el sacramento. Algunos enfermos se recuperan y regresan, pero pues se asume que ya vas a morir. Y no se la da solo a los enfermos, ¿no? También a los que iban a morir y en otras circunstancias. Pero eso les prometo investigar más para poder explicarlo mejor. Viendo todo esto, este, todo lo que ya hemos recorrido sobre el modernismo, todo lo que hemos recorrido sobre doctrinas, cuestiones históricas, sobre doctrina católica, sobre casos que nos ha tocado vivir o que hemos estado de cerca viendo. eh, ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? Este, si esa iglesia que cambió tanto no es católica, donde hay diferentes ritos y diferentes sacramentos y que incluyen a los que no son católicos, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Es católico eso? Y si no es católico, ¿qué es? Monseñor Carmona dijo, esta es una declaración, una carta que escribió en Acapulco. Sigo pues en comunión con la verdadera iglesia, y quienes no están en comunión con ella son los desertores, los que por hacerse herejes de ella se apartaron por no perder su cargo, los que se hicieron una nueva iglesia que yo detesto con toda mi alma. Que sepan todos que yo no estoy en comunión con esa nueva iglesia que en el Vaticano II inspirado no por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu de Montini, dieron a luz los obispos conciliares. Esa iglesia no es la iglesia católica, aunque sea aceptada por todo el pueblo y aunque en ella esté la jerarquía, pues es precisamente esa jerarquía apóstata la que, traicionando a Cristo y a su iglesia, traiciona también a los fieles, conduciéndoles a la apostasía universal. Lo dijo con todas sus letras, con toda su valentía, eh, no es la iglesia católica. Él llegó a esa conclusión junto con muchos otros a través de los años, y entonces empieza la historia de nosotros, ¿no? Empieza la historia de los que se mantuvieron firmes ante la iglesia, que se ha mantenido fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a todo lo que la Santa Madre Iglesia Católica cree y enseña. Eso es lo que vamos a ver con el favor de Dios en agosto, cuando volvamos con las últimas dos conferencias, que va a ser qué hicieron los católicos, cómo reaccionaron, cómo actuaron ante toda esta crisis. Por eso les dejo ahí a Monseñor Carmona, pues que fue actor fundamental, aunque no fue el único. Y, y después de eso, vamos a ver cómo llegamos y por qué defendemos la postura teológica de la sede vacante. Como católicos, defendemos esa postura. Ahí estén pendientes en el grupo, por favor, de lo que de las noticias que vamos a estar dando al respecto, ¿no? Por mi parte es todo. Les agradezco mucho su tiempo. Si tienen alguna pregunta, adelante, ahora sí. O algún comentario, alguna cosa que quieran agregar, su experiencia, todo se vale. No nomás preguntas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches, dígame. ¿Cuál sería en esencia
o la diferencia o la similitud de decir que la iglesia actual es la iglesia conciliar y la iglesia ecuménica. ¿Lo mismo, son diferentes o es un término ambiguo? Pues son términos que se tuvieron que hacer para hacer las diferencias, ¿no? Así como tenemos que decirnos sedevacantistas, somos católicos y punto. Pero bueno, sí, son dos maneras de llamar a eso que surgió a partir del Vaticano II. Y sí, mm, pues la Iglesia Conciliar promueve el falso comunismo, así es que es como que uno dentro de la otra. Pero sí, son lo mismo. Son maneras para explicar los errores que cometen. Ok, gracias. Nada, Yo quisiera hacer una aportación. adelante. Apenas la semana pasada tuve ocasión de acudir a una supuesta misa Ujú, de graduación de un nieto, sí. un colegio que se precia de ser católico, pero pues es modernista. Ujú, Pues el rito de la disque reconciliación que ya alteraron tanto, ya incluso eso lo omitieron. Había una fórmula ligera, light, de la confesión general. ujú, Pues ya ni eso. Lo sustituyeron por una frase como si les diera vergüenza hablar de que hay necesidad de confesarse. ujú. Y de que somos pecadores. Sí, de que somos pecadores. Entonces ya hasta eso acaban de omitir. Pero bueno, Ujú, ¿de ¿no? qué No. se puede esperar? Pues por lo menos que nos sirva de experiencia de decir que, mira, lo que me dicen, lo que veo y lo que leo, todo coincide y que esa indignación que sentimos nos afirme más en nuestra fe. Así es. Muchas gracias. Pues muy bien, si no hay más preguntas, perdón, aquí tenemos una en el chat, a ver, dice, no, nada más nos dicen que todo bien. Muchas gracias. Saludos, señora Elena, que nos ha acompañado también en todas las sesiones desde el día uno, aquí en Hermosillo y cuando no ha podido en presencial. También un caso muy bonito de alguien que tiene pocos meses que descubrió la tradición católica y está actuando en consecuencia por la gracia de Dios y lo que la recta razón le dice, ¿no? Hay muchas historias, ojalá un día yo pueda, bueno, es en mis piensos, si me lo permiten, los padres después hacer una recopilación de todas estas experiencias que han tenido mucha gente. Yo tuve la fortuna de que pues mis papás desde el principio se mantuvieran firmes en la tradición, entonces lo viví diferente, ¿no? Pero para mí las personas que han llegado, eh, que se han dado cuenta del error y llegan a la verdad, son admirables y les felicito mucho y le doy muchas gracias a Dios por eso. Por mi parte es todo. Si hay preguntas más adelante, temas, si hay correcciones, si me equivoco en algo, por favor, corríjame y yo con mucho gusto lo hago la aclaración correspondiente. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la Ahora, hora de nuestra nuestra muerte. muerte, amén. Amén. San José, Ruega por nosotros, San Pío V, ruega por nosotros. en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.